China es sin duda el país que más se ha beneficiado económicamente de esta crisis de sanidad global que curiosamente se originó en el mismo. Pocas veces una recesión económica global ha ayudado a impulsar las exportaciones de un país y nunca antes lo había hecho como está ayudando a China en esta pandemia. De los 20 principales exportadores del mundo, la cuota de mercado total de China ahora es del 25%. Es decir, que China es quien exporta una cuarta parte de todo lo que se exporta en el mundo. Las otras 3/4 partes se dividen entre el resto de países que exportan en el mundo. Un gran aumento en comparación con el promedio que mantuvo entre 2017 y 2019, que fue de nada más y nada menos que un 20%. Para hacer una comparativa, este gráfico muestra la evolución del PIB chino de forma trimestral en 2020, y este otro gráfico muestra la misma información, pero del PIB de España en 2020. El PIB de China creció casi un 60% en el segundo trimestre del 2020, y en agosto, la producción industrial ya estaba un 3% por encima de su nivel antes de la pandemia. El consumo y los servicios no se habían recuperado con tanta fuerza, pero incluso estos sectores crecieron a un ritmo mensual decente. El coronavirus es la oportunidad que China estaba buscando para liderar el mundo y tomar ventaja de manera rotunda finalmente sobre Estados Unidos, aunque con este comentario no estamos afirmando que el virus fue creado por esta potencia. Otra razón que ha sido clave para el éxito chino es lo que se conoce en inglés como el efecto First In, First Out. Y es que China fue el primer país en entrar en la crisis, pero además también fue el primero en salir de ella, lo que jugó un papel muy importante en el desarrollo del país durante la pandemia, esto además de la buena conducta de las autoridades y la población que no permitió a la segunda ola del virus llegar al gigante asiático, mientras que en ese momento el resto de economías sufrían gravemente las consecuencias. Tras recibir el primer golpe, unas medidas muy estrictas cortaron la hemorragia de raíz, lo que permitió a China poner toda la maquinaria productiva a funcionar cuando el resto de países tenían a sus economías hibernando. Esta rapidez para controlar el virus y volver a la normalidad ha permitido al país producir y exportar todo lo que las economías afectadas no podían generar porque se encontraban en el confinamiento. China ha abastecido al mundo en la peor parte de la pandemia, y eso ha beneficiado su economía de forma evidente, al menos en el corto plazo. Interrumpo para decirte que si este video te está gustando, no olvides dejar un buen like y suscribirte activando la campanita. Continuando con el video, para muchos es evidente que China lanzó este virus al mundo en busca de llegar a la cúspide. Para otros, Estados Unidos incriminó a China sembrando la primera cepa del virus en este país. Y para otros, esto no es más que un plan desquiciado para lograr el nuevo orden mundial. Hasta el momento, los productos más exportados desde el gigante asiático se dividen en ese orden por lo menos al tiempo de la pandemia. El 48% del mercado exportador chino corresponde a máquinas. Una gran parte de estos corresponde a computadoras, portátiles y teléfonos móviles, ya que aunque no lo creas, 3 de cada 4 teléfonos en el mundo se fabrican en China. Los textiles forman parte del 10% de la exportación china, ya que China en la actualidad es el país más avanzado en el comercio textil. El 7,3% de sus exportaciones son metales, posicionando a China como el país número 13 en la lista de exportadores de metales de todo el mundo. Y finalmente el porcentaje sobrante se divide entre productos diversos: químicos, caucho y plástico, medios de transporte, instrumentos, calzados y sombreros y muchas cosas más. Sin embargo, durante la pandemia encontramos que las mayores contribuciones al crecimiento provinieron en su mayoría de los ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles y tipos de bienes similares, que crecieron entre un 20 y un 30%, y que contribuyeron con 2 puntos porcentuales al total del crecimiento de las exportaciones chinas. Ciertos equipos médicos y quirúrgicos representan solo alrededor del 1% de las exportaciones de China, pero crecieron algo más del 70% y contribuyeron con otros 0,4 puntos porcentuales. El crecimiento en la categoría textil ha sido bastante importante. Esta rama se ha visto impulsada por un crecimiento verdaderamente explosivo de equipos de protección personal y equipos médicos similares para uso doméstico y profesional. De hecho, las exportaciones de China al mundo de mascarillas crecieron más de un 3.400% en mayo, y aún así aumentaron un 970% en agosto. No obstante, esta categoría tiene menor peso en el conjunto de las exportaciones que la anterior, lo que no quita que haya contribuido también de forma muy positiva al auge de las ventas al exterior. Los datos siguen siendo sorprendentes. Las exportaciones de China en septiembre registraron un crecimiento respecto del mes anterior del 1,9%, pero del 9,9% en términos interanuales. Esto quiere decir un aumento de hasta 239.760 millones de dólares. Y es que aunque Estados Unidos siempre ha estado a la cabeza en la lista económica, China ha logrado cabecear con este más de una vez, e incluso le quitó el puesto en 2014, logrando China llegar a los 27,4 billones de dólares frente a Estados Unidos, que quedó en segundo lugar con 21,4 billones de dólares de PIB este año.
Si quieres conocer las estrategias que implementó el gobierno chino para pasar de ser un país prácticamente nulo económicamente a estar entre las 3 primeras potencias mundiales, comenta aquí abajo la frase "cómo China llegó a la cima" y te lo diré en un próximo video. No olvides suscribirte para que YouTube te avise cuando suba ese video y dejar un like para que nuestra comunidad siga creciendo. En pantalla te dejo un video, así que da clic y nos vemos allí.